Cuidando mis finanzas, el podcast de CMF Educa que te llevará a conquistar tu libertad financiera. ¿Cómo? Aprendiendo, conociendo e informándote sobre todo lo que hay detrás de las decisiones financieras más importantes de tu vida. Cristina Goyeneche y Paula Tapia te acompañarán con datos, análisis y entrevistas para dejarte plenamente informado. Cuidando mis finanzas, el podcast que te guía paso a paso hacia la libertad financiera. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a un nuevo capítulo de nuestro podcast Cuidando mis finanzas. Hoy queremos comentarles a ustedes los resultados del lanzamiento del último informe de endeudamiento. Este es un informe que prepara la Comisión para el Mercado Financiero todos los años. Como es tradición, sus resultados salen en esta fecha. Y para abordar todo su contenido y los desafíos que nos plantea, vamos a conversar hoy día con, de nuevo, Paula, con nuestra jefa. ¡Excelente! Abrimos ¡Qué excelente! Este no sé si es bueno o malo. Tenemos con nosotros a Solange Bernstein, presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, con quien vamos a desmenuzar todos los detalles de este informe. Así que vaya usted con la primera pregunta. Bueno, y para comenzar, Solange, cuéntanos qué consiste este informe, ya que ya va en su 11ª versión, y cuál es su importancia. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar nuevamente con ustedes, además cerrando este ciclo. Y lo abrimos con la deuda, lo terminamos con la deuda, ¿no? Exactamente. Y abrimos conmigo, terminamos conmigo, y abrimos con la deuda, terminamos con la deuda. Bueno. La mujer deuda. La mujer, eso me decía yo, te van a identificar como viene la deuda de nuevo. Oye, pero la deuda no necesariamente es mala, y eso también lo dijimos en el capítulo inicial. Entonces hay que entender que la deuda efectivamente es algo que nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida. Y este informe nos muestra una radiografía del endeudamiento en Chile, lo que justamente nos habla un poco de cómo la deuda tiene la capacidad de alcanzar a distintas personas, justamente ayudándola a resolver sus problemas, pero que a veces la deuda en sí se transforma en un problema cuando caemos en el sobreendeudamiento. Así que en ese sentido tenemos un informe que incluye una importante cantidad de información para la ciudadanía en general. En este informe se abarca un 85% de las fuentes de deuda que tenemos en el país. Hay que recordar que como CMF tenemos un determinado perímetro que nos permite tener información administrativa, información que efectivamente CMF cuenta, digamos, tiene esta información a partir de sus propias funciones, y esa información la organizamos y la disponemos para que conozcamos la deuda en Chile. Por lo tanto, son nuestros fiscalizados, son bancos, cooperativas, emisores de tarjeta no bancario. Ese es el tipo de información que contiene este informe. Por lo tanto, tiene un alcance importante, información estadística, información administrativa, y que nos permite entender entonces el perfil de deuda de los chilenos. Hablábamos al inicio que el informe, ¿no es cierto?, presenta cifras respecto a varios conceptos, ¿no es cierto?, lo que medimos año a año, como la carga financiera, el apalancamiento y la mora. Entonces, queríamos pedirte ayuda para ir aclarando cada uno de estos conceptos y cómo se vieron este año respecto a lo anterior. Claro, cuando hablamos de esta radiografía del endeudamiento, justamente el informe de alguna manera nos permite entender este endeudamiento a través de las cifras. Y las cifras, para poder comprender la situación de deuda, es importante ponerlas en contexto, ¿no? Y en ese sentido, la situación personal de cada uno depende de su capacidad de cumplir los compromisos que adquiere. Y en ese sentido, la forma de presentar las cifras tiene que ver con estos indicadores, ¿no? Indicadores que combinan la información de deuda con la capacidad financiera de las personas, con el ingreso. Y los conceptos que tú mencionas, apalancamiento, por ejemplo, es el número de sueldos que representa la deuda total de una persona. O sea, pongámonos en un ejemplo. Si yo tengo un sueldo de 500.000 pesos y mi deuda es de 2 millones, entonces mi nivel de apalancamiento es 4. Es decir, mi deuda es 4 veces mi ingreso.
4 sueldos. 4 sueldos. De otra manera me va a demorar, si gastara mi sueldo completo en pagar mi deuda, me demoraría 4 meses en pagar mi deuda. Y eso como deuda total. Y eso como deuda total. Entonces Claro. ese es el nivel de apalancamiento. Cuando hablamos de carga financiera, nuevamente combinamos deuda con ingreso. ¿De qué manera? La carga financiera es cuánto destino de mi sueldo a pagar mis compromisos financieros en un determinado mes. Por lo tanto, en este caso, si por ejemplo las cuotas de mis créditos o lo que yo tengo que destinar en el mes a cumplir los compromisos de ese mes, en el caso anterior, que teníamos un nivel de deuda de 4 millones, si esos 4 millones yo los tengo que pagar, por ejemplo, en 3 años, con cuotas mensuales de 80.000 pesos, entonces de mis 500.000 pesos, destino 80.000 pesos mensuales a pagar la deuda. En ese sentido, el concepto que se usa es carga financiera. Entonces, mi carga financiera son los 80.000 pesos de los 500 que tengo que pagar, es decir, un 17%. Entonces, mi carga financiera es un 17%. Un 17% de mi ingreso lo destino a pagar deuda. Eso no necesariamente es bueno o malo per se, es de lo Es que el yo dato, recibo, así como tanto el supermercado, tanto el arriendo, tanto las cuentas, tanto pagar mi deuda. Y eso podría dejarme en una buena situación financiera. No estoy en mora, no estoy... Claro, si es que uno no excede este límite, que es el cálculo, ¿verdad?, de todo lo que es la carga financiera. Claro, o sea, una persona podría estar en problemas dependiendo además del tipo de deuda, ¿no? Porque si es un crédito hipotecario, por ejemplo, significa que yo no estoy pagando arriendo. Entonces estoy destinando un 17% de mi ingreso a pagar un crédito hipotecario, o el 20 o el 25% de mi ingreso a pagar un crédito hipotecario. Pero al mismo tiempo, como dices tú, cuando veo mis cuentas totales, bueno, hay un ítem que no está, que es arriendo, porque estoy pagando una deuda. Claro. Y eso es lo que me permite habitar el lugar donde vivo. ¿Ah? Entonces, también tiene que ver con las características del tipo de deuda del cual estamos hablando para poder entender la situación financiera de un hogar en particular. Y el otro dato que tú mencionabas, que también es importante entender, es la mora. ¿Ah? Porque también eso es un indicador de si estoy bien o estoy mal, si tengo la capacidad justamente de pagar esos compromisos o no. Y en el informe también se presenta información de mora, entendiendo la mora como un simple retraso, cuando estoy un día, 2 días atrasado, esa información también está en el informe, la gente que está simplemente atrasada en cumplir su compromiso, pero eventualmente lo va a poder cumplir, o ya cuando es una mora más compleja, hasta 90 días, o sea, ya significa que tengo 3 cuotas atrasadas, ahí ya puede ser más difícil ponerse al día. Y volviendo a la carga, que es donde estamos, también hay una relación con el ingreso, porque cuánto de mi ingreso estoy dedicando a pagar esa deuda, si es muy alto, no me está quedando Para dinero para el resto de la vida, digamos. Claro. Y ahí viene la mora. Y Ahí viene la mora, todo se vincula. Como consecuencia. Exacto. El otro dato que es importante para entender el informe, para que las personas que nos escuchan cuando vayan a visitar el informe y lo lean, es que el informe está diseñado con la información del individuo mediano. ¿Ah? ¿Y qué es lo que es el individuo No es el mediano? bajo, no es el que fajito de estatura. No, claro, no, es el individuo que representa justo el punto medio del conjunto de deudores que nosotros podemos observar. ¿Ah? Entonces, que cuando decimos que la deuda mediana es 1.900.000 pesos, significa que la mitad de los deudores tiene una deuda inferior a ese monto y la mitad de los deudores tiene una deuda superior a ese monto. Pues marca, es un promedio en el fondo de lo que... Es distinto al promedio. Ah, tienes razón. Es Tienes razón, es distinto. Claro, es el punto medio. Es el no punto medio, promedio. tienes razón. Es ¿Ah? el punto medio, exactamente. Ya, hablábamos de apalancamiento, de carga, y nos faltaría el tercer ítem, que es la deuda con mora, en el fondo. Claro, la deuda es el nivel de deuda, que son 1.900.000 pesos, que es el del individuo mediano que comentábamos, y la mora con estos retrasos o la mora más compleja, digamos, cuando son de 90 días, por ejemplo, o más. Y aclarado estos conceptos, que vayamos de lleno al informe. Estoy curiosa, ¿qué nos dice el informe, digamos, en cifras macro? ¿Qué nos está diciendo este informe de endeudamiento? Bueno, el informe de endeudamiento trae cosas bien interesantes a mi juicio y que hay que tratar de entender. El informe es un informe con cifras, ¿no? Y es una invitación a las personas a conocerlo, a entender mejor cuál es la situación de endeudamiento, pero también al mundo académico, ¿eh? Porque aquí van a haber muchas preguntas que se abren respecto de qué es lo que está detrás de las cifras. Pero uno puede levantar hipótesis al mirar los números, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dicen los números en primer lugar? Que el nivel de endeudamiento en Chile ha caído, ha bajado el nivel de deuda.
Y eso se ve en todos los indicadores que mencionamos antes. Es decir, que ha bajado la deuda mediana, ha bajado el apalancamiento, ha bajado la carga financiera. Por lo tanto, cuando miramos los niveles de deuda en el país, tenemos nivel de deuda menores que los que teníamos el año pasado, ¿no? Primer dato que es bien interesante. Y es coincidente con información, por ejemplo, que publicó el Banco Central en la encuesta financiera de hogares, que también se realizó hace no tanto, porque aquí tenemos dato administrativo que comentaba yo, ¿no? Y otra cosa es un dato de encuesta, cuando le voy a preguntar a la gente. Y cuando se le va a preguntar a la gente su situación de endeudamiento, también se ve lo mismo, también se ve menores niveles de deuda. Ahora, esto tiene hipótesis nuevamente, como distintas explicaciones. Qué interesante saber por qué puede ser. Exacto, sí. Bueno, porque un poco la sensación ambiente... Sí, la sensación ambiente es la otra. Es la otra, claro, ¿cierto? Bueno, ¿cuáles son las posibles explicaciones que están detrás de esto? Primero, las tasas de interés. Sabemos que las tasas de interés estuvieron bien altas y hoy día las tasas de interés han ido bajando. La tasa de política monetaria del Banco Central ha ido descendiendo junto con el descenso de la inflación, y eso ya es un primer elemento. Entonces, cuando hablamos de carga financiera, de apalancamiento, eso no es solamente el compromiso que yo adquiero con la institución, sino que también los intereses que acompañan esa deuda. Si esos intereses son menores, la carga o el nivel de deuda también es menor. Entonces, esa es una primera fuente de explicación. Otra fuente es menor acceso a crédito, pero tanto por la oferta de crédito como por la demanda de crédito. Las personas están requiriendo menos endeudamiento. Recordemos que el año 2020, con los retiros y con la mayor liquidez, las personas fueron a pagar sus deudas. Y la demanda de deuda bajó también con el aumento de las tasas de interés, o en el caso de los créditos hipotecarios, que vemos que ha bajado bastante hoy día los créditos hipotecarios a los cuales están accediendo las personas. Por lo tanto, tenemos un menor acceso a crédito o menor generación de crédito. El ritmo al cual se está generando crédito también es menor. Ahí tenemos otra explicación. Aumento de los ingresos reales. También ha aumentado el ingreso mínimo. Aumentó el ingreso mínimo. Entonces también tenemos que por el lado de los ingresos tenemos aumentos en los niveles de ingreso que hacen que la deuda medida respecto a ese ingreso se vea algo más baja. Cambios en la composición. Justamente comentaba hace unos minutos que hay menor acceso a crédito hipotecario. Bueno, los créditos hipotecarios son justamente los de montos más altos, que inciden más en mi carga financiera, en mi apalancamiento. Por lo tanto, hay también un cambio en la composición de la deuda. Cuando miramos la carga, entonces tenemos a menos personas o menos créditos nuevos hipotecarios, que son justamente los que inciden más en el apalancamiento, en la carga financiera, en los niveles de deuda. Por lo tanto, tenemos varias explicaciones de por qué vemos que tenemos un menor nivel de deuda. Hay otra explicación más, que es más difícil de poder entender a su nivel de incidencia también, que tiene que ver con que nosotros observamos el 85%. Hay un 15% que no. Por lo tanto, hay eventualmente otras fuentes de deuda que pueden estar ahí y que no están dentro de lo que nosotros de la observamos. ecuación, digamos. Ahora, bueno, como comentabas, todas las personas tenemos distintos hábitos, costumbres, y vamos mutando de año a año. Entonces puedo pasar de ser un deudor que paga a otro que está en mora, y puedo ir cambiando este mix de relación con mi endeudamiento. ¿Qué nos puedes contar tú sobre esta evolución de qué va pasando con esta situación? Bueno, justamente como decíamos antes, ha ido cambiando un poquito la composición, ¿no? Y en el caso de los créditos de consumo, se observa que quienes han ido pagando sus créditos de consumo y que ya no han tenido un nuevo crédito de consumo, tenían cargas financieras relativamente más altas que aquellos que están entrando con créditos de consumo nuevos. Y eso puede tener que ver con las tasas de interés que hablábamos antes, ¿no? O sea, el quien tomó un crédito de consumo con tasa de interés muy alta, tenía una carga muy alta, esa deuda ya se pagó, y el que ingresa nuevo, el que se incorpora a los deudores, se está incorporando con tasas más bajas. Por lo tanto, quienes salen del universo que nosotros observamos tienen carga financiera más alta, y los que entran en crédito de consumo tienen carga financiera más baja. En cambio, en crédito hipotecario, los que entran en general tienen carga financiera más alta que los que salen. Las tasas de los créditos hipotecarios han bajado, pero no tanto, y la inflación es más alta. Y los créditos hipotecarios son en UF, por lo tanto ahí da un fenómeno algo distinto entre quienes hoy día están adquiriendo un crédito hipotecario. En general esas cargas financieras
no son más bajas que las que eran antes, a diferencia de lo que pasa con consumo. Interesante cómo cambia hablando de distinta naturaleza de crédito. Y tú hablaste, Solange, de que este informe era bastante importante en términos de estudios también, porque estaba pensando yo que aquí se puede evaluar incluso comportamiento, no sé, hablando ya de economistas, psicólogos, es una fuente bastante buena para obtener ese tipo de información. Y la información acá puede haber alguna, de saber, por ejemplo, por regiones, si está desagregada por sexo también. No sé si está ese tipo de desagregación de la información que uno pudiera obtener. El informe también tiene información por regiones, también tiene información por sexo, así que nos permite ir haciendo ese análisis. Nuevamente la invitación está hecha, ¿no? A que vayamos entendiendo mejor qué es lo que está pasando. Acá estamos levantando algunas hipótesis, pero es interesante saber con más detalle qué es lo que está detrás de la cifra, ¿no? Y en el caso de las regiones se dan diferencias en términos del nivel de endeudamiento por región. Por ejemplo, en el caso de las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, los indicadores de deuda son más altos, tanto en carga financiera como apalancamiento. Tenemos niveles de deuda más altos. ¿Eso es bueno o es malo? No necesariamente es bueno o malo. Pues, por ejemplo, si está compuesto más en crédito hipotecario. O sabemos también que la gente con ingresos más altos tiene carga financiera más alta porque tiene mayor capacidad justamente de después ir cumpliendo esos compromisos, porque en esta distribución, si mi ingreso total es más alto, tengo mayor capacidad de destinar un porcentaje más alto de mi ingreso a pagar deuda. Y cuando vemos la composición por ingreso, efectivamente son los hogares de mayores ingresos los que tienen mayores niveles de deuda. O por grupo etario, si estamos hablando de que personas entre 40 y 45 años, son aquellas que justamente tienen mayor demanda y mayor acceso a crédito hipotecario. Por lo tanto, la composición de la deuda tiene que ver con eso, y su carga financiera tiene que ver con eso, con que están teniendo un crédito hipotecario. Por lo tanto, de nuevo, no necesariamente es bueno o es malo, depende. Y cuando terminamos la información por región, también es importante ir a entender eso, ¿no? O sea, tenemos regiones que tienen niveles de deuda más altos, bueno, preguntémonos por qué, y a qué se debe eso. Lo mismo pasa por sexo. Y cuando miramos a las mujeres, las mujeres tienen menores niveles de deuda que los hombres. Y entonces uno dice, qué bueno, entonces están más sanas financieramente, pero también nos habla de acceso. Exacto. Eso lo muestra también sacamos, ¿no es cierto?, el informe de género todos los años, que también es coincidente en que las mujeres siempre tienen menos crédito, menos carga, menos deuda. Menos carga financiera, menos deuda. Pero también, como dices tú, menos acceso, digamos. Entonces, claro, y de hecho tienen niveles de mora también más bajos. O sea, tienen un mejor comportamiento de pago. Por lo tanto, ¿cuánto de eso nos habla de una buena noticia que están más sanas financieramente o una mala noticia en términos de que... Del acceso. De que nos está faltando entonces mayor acceso de las mujeres a crédito. Así que ese es el tipo de cosas que vamos al informe permite analizar. Es interesantísimo el encuentro, sobre todo, como te dije, economistas, psicólogos de comportamiento. De verdad es una muy rica fuente para generar esta información. Me voy a salir del libreto, que nos perdonen nuestro... Salgámonos del libreto. No, pensando en la ley FinTech y todas las alternativas que pueden surgir a la luz del sistema de finanzas abiertas, en donde pueden haber opciones para las personas para, de acuerdo a su propia situación, ir ordenando mejor su carga y su endeudamiento, en el fondo, ordenando las cuentas, tener más información, pudiendo comparar más con varias instituciones, teniendo mejores condiciones. Y diversas fuentes de financiamiento también. Claro. Hay otras formas de acceder a crédito, ¿no? Hay mayor competencia en el mercado del crédito. Exacto. ¿Y qué pasa con las personas sobreendeudadas? ¿Qué hacemos con nosotros? No. Exactamente. Yo hago todo mal. Además, en otro programa que nos decían no hay que ahorrar abajo del colchón. ¿Verdad? También. Exactamente. Bueno, nosotros hemos aprendido mucho acá, Cristina. Eso es cuando la deuda, en vez de ser parte de la solución, es parte del problema, ¿no? Exactamente. Cuando ya no tengo la capacidad de pagar. Y no hay un consenso absoluto de cuál es la definición de sobreendeudamiento, porque como hablábamos antes, ¿no? O sea, depende de la situación bien particular de cada uno, del tipo de deuda, de mi ingreso total, de otras fuentes que yo pueda tener para de necesidades, digamos, o al mismo tiempo de ingreso, que no estén contabilizadas, entonces, o que no sean directamente ingreso, pero que yo tenga la capacidad de que estoy viviendo con, bueno, muchas situaciones particulares, ¿no? Pero
no habiendo un consenso, sí hay un parámetro que en general se usa, que es el 50% de carga financiera. Ese es como el umbral. O sea, una persona que destina más de su ingreso mensual al pago de deudas es en general considerada una persona potencialmente sobreendeudada. Y ese es un poco el parámetro que nosotros usamos. Y obviamente potencial de que caiga en mora, evidente. O sea, que toda una seguidilla de consecuencias a raíz de eso. Ahora, en el informe, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, ¿cuántas serían, usando esta métrica, personas sobreendeudadas? En el caso de Chile, de acuerdo al informe, serían un 17% de las personas que tienen deuda, que tienen este nivel de deuda, ¿no? De carga financiera, de un 50%. Y estos son alrededor de 1 millón de personas, ¿no? De eso estaríamos hablando. Ahora, hay personas que están, por decirlo, extremadamente sobreendeudadas, es decir, que destinan más del 90% de su ingreso al pago de deuda. Y tenemos un 5% de los deudores en el informe que entrarían en esa categoría, alrededor de 250.000 personas. Entonces tendríamos que en general tienen un nivel de deuda bastante más alto, ¿no? 90% del ingreso solo a pagar deuda, significa que le queda el 10% para el resto. Claro, exactamente. O sea, con esto se puede tener una visión integrada del endeudamiento de las personas, finalmente, con todas estas cifras que has dado. No tenemos todo. De nuevo, lo dije al principio, tenemos un 85% de lo que uno podría considerar la deuda en Chile. Nos falta un 15%, porque hay otras fuentes de financiamiento a las cuales las personas acceden y que el informe no alcanza a llegar ahí porque estarían fuera de nuestro perímetro. El CERNAC tiene un informe interesante que se llama Endeudamiento y Género en Proveedores Financieros de Menor Tamaño. En ese informe podemos tener alguna otra información adicional para algunos deudores. Y hay otra información que simplemente no tenemos. Tenemos también en el caso del Banco Central, la encuesta financiera de hogares, también da cuenta de algunas otras fuentes de información que las mismas personas declaran, ¿no? Cuando hay un familiar que es el que me entrega un préstamo, o crédito informal, el pedir fiado, prestamista, fuentes informales. Y ahí, ojo con eso, porque hay una labor que hemos tratado de realizar de manera bien persistente en CMF, de advertir sobre fuentes de financiamiento que a veces se traducen en simplemente un engaño o en usura. Entonces nosotros somos bien activos en eso, tenemos nuestras alertas que se publican permanentemente en el sitio web de CMF, porque hay personas que efectivamente frente a la necesidad financiera y la falta de acceso recurren a fuentes de financiamiento que al final del día se transforman en una pesadilla. Lo hablábamos en nuestro capítulo de ahorro. Exacto. No sé si te acuerdas, sí. Que es la calma que uno tiene que tener al tomar una decisión financiera, comparar, mirar y tener todas las precauciones para no caer en estafas, porque siempre piden tomar decisiones muy rápido, porque el beneficio es ahora ya. Sí. Entonces la calma, siempre un buen... No, y lamentablemente, lo hablamos también en ese capítulo, afecta precisamente a personas que están muy vulnerables, con mucha necesidad. Claro. Entonces hay que tener mucho ojo también con esto, y también nos damos siempre estas alertas ciudadanas, ¿verdad?, con respecto a estas entidades que están ofreciendo estos créditos que no es legal, digamos, es algo. Y sospechar, ¿no? Porque cuando me dicen, no, le damos un crédito y no le pedimos ningún antecedente. Exacto. Claro, eso como... ya... O cuando pedían un anticipo, ¿te acuerdas que lo hablamos con Andrés también? Cuando también piden un anticipo para que se le otorgue ese crédito. También es raro. Y como país, ¿hay avances en términos de políticas públicas para que avancemos en la consolidación de esta información? Porque claro, decíamos, hay solo un 85% que observamos. ¿Cómo hacemos para que esto vaya creciendo y tengamos una mejor foto, ¿no es cierto? Sí, ahí tenemos el registro consolidado de deuda, que es una ley recientemente aprobada, que un viejo anhelo, ¿no? Porque demoró varios años de tramitación en el Congreso, que justamente nos va a poder, nos permite, digamos, ampliar la mirada. Decíamos que teníamos la información de bancos, de compañías de seguro, de emisoras de tarjeta no bancario, cooperativa. Bueno, vamos a poder sumar a eso
por ejemplo, las cajas de compensación o el crédito automotriz. Por lo tanto, vamos a tener una mirada más amplia del nivel de deuda de las personas en la medida en que el registro consolidado de deuda vaya alimentándose de esta información. Vamos a poder tener entonces en nuestro informe de deuda un mayor alcance, ¿no? De este 85% vamos a poder... Exacto, más información respecto de ir eso. creciendo. Y no solamente el informe de deuda que nos muestra esta radiografía agregada, sino que también la información a la cual las personas van a poder acceder a través de nuestro sitio web www.cmfchile.cl, que es el informe de deuda personal. Porque ahí también tenemos información para las personas de su situación personal y se puede acceder a esa información a través del sitio web de CMF, que con el registro consolidado de deuda, cuando tengamos acceso a mayor información, eso también va a completar un poquito el panorama, tanto a nivel individual para cada persona que acceda al informe de deuda, como el panorama general en esta radiografía del endeudamiento en Chile a través de datos administrativos que van a ser más amplios. Ah, maravilloso, fantástico, buenas noticias. Y por No último, sé, a mí me da susto hacerle sí, clic a mí también, yo creo que nunca he entrado. Como con ojos chiquititos Sí. para que no se vea. Porque exactamente es una cruda realidad. Está bien saberlo, Pero está bien saberlo. que no se malentienda. Parte de la responsabilidad. Sí. Y bueno, relacionado con eso, Solange, ya para finalizar, alguna reflexión, consejo respecto de todo lo que hemos hablado, esta información que está, los cambios de comportamiento, reflexión en torno al sobreendeudamiento también, que lo hemos hablado tantas veces. Sí, bueno, ustedes hablaron varias veces también del programa sobre el ahorro. Yo creo que cuando uno piensa en la deuda, también tiene que pensar en el ahorro, porque es la otra cara de la moneda y el cómo solucionamos contingencias y no llegar a una situación de sobreendeudamiento también tiene que ver con este comportamiento cuidadoso de vigilar nuestras cuentas, vigilar nuestros gastos, cuanto se pueda, apartar un poquito para el ahorro, de tal manera que cuando venga una emergencia, tener algo a lo cual recurrir. Y eso combinado con acceso a financiamiento, con acceso a crédito, nos permite ir saliendo de situaciones o de inversiones, ¿no? También que podemos ir haciendo cuando vamos a comprar una casa o cuando se invierte en estudios. Eso también a veces lo financio con ahorro, a veces accedo a un crédito que me permite financiar esos proyectos que yo quiero alcanzar. Bueno, son distintas herramientas que el sistema financiero ofrece a las personas para ir resolviendo situaciones distintas a lo largo de la vida. Y recordar también que esto de que decían ustedes mejor no lo miro, bueno, no, hay que mirarlo. No me escuchan. Hay que mirarlo. Háganle caso a la presidenta. Sí, hay que mirarlo porque eso es lo que nos permite ordenarnos. Y aquí hay un dato que, si me permiten, quisiera darlo respecto del informe de deuda personal al cual cada uno puede acceder, porque hay un elemento ahí que no necesariamente todos lo usan, que las personas pueden poner dentro de la información, una información con la cual nosotros no contamos, pero las personas lo pueden ingresar, es su nivel de remuneración, su ingreso. Entonces, si las personas ingresan voluntariamente ahí su ingreso, van a poder calcular para sí mismos la carga financiera y el nivel de apalancamiento. Y después compararlo con el informe de deuda para ver cómo estoy yo respecto de la población en general. ¿Cómo me veo respecto de personas con mi mismo nivel de ingreso, respecto de la región en la cual vivo? ¿Dónde me ubico? Y entonces eso también es un dato ayuda, porque interesante y efectivamente impacta ver el número, porque es tan grande, está bien tu deuda, pero hay que ponerla en contexto. ¿Cómo me comparo? Entonces, cuando uno pone su ingreso, logra calmarse, quizás. Y claro, o no sé si calmarse o... No, pero dice ya, estoy bien. Bueno, y si no estoy bien, llamar a la acción. Claro. Exactamente. Y también hay asociados consejos, ¿no es cierto?, para... Claro. Y lo que hablábamos del ahorro, que a veces también suena como complejo, pero va desde juntar las monedas en una botella, sobrecitos. Tal cual, sí. No hay que ir tampoco... Esto típico de las monedas de 500, me acuerdo que estuvo como súper de moda en un tiempo y que de verdad uno juntaba mucho dinero, efectivamente. Claro, entonces, y verdad, es como una conciencia a poco, porque suena como que tienen que ser grandes No. números y de ahí uno se ordena. Y usar estas cosas como de ahorro automático, de También. descuentos automáticos, porque cuando te viene tu sueldo y automáticamente te hacen un descuento,
por pequeño que sea, como decías tú, de repente uno lo mira y suma. Ha claro. sumado y se ha acumulado. Pero si es que no lo veo al inicio y se va automáticamente, genera cierta disciplina, ¿no? Entonces hay algunas cosas que se pueden hacer. Así que deuda, no ahorro, tenés que hablar más del ahorro. Y luego ya nos saltamos a la inversión. Para compensar tanta deuda tenemos que hablar del ahorro, ¿viste? Claro. Todo unido. Bueno, muchas gracias Solange por acompañarnos hoy día en este programa. Paula, no sé si tenemos que despedirnos en tenemos que despedirnos, me dicen en los controles. Pero hay que agradecer a todo el equipo. En este primer ciclo, nuestro podcast Cuidando mi Finanza, nosotros estamos en el micrófono, pero por supuesto hay un equipo que hace los libretos, el sonido, edita, la promoción y hace todo lo posible para que ustedes nos escuchen. Invitarlos a escuchar los otros capítulos. Exacto. Porque ya lo decíamos, sobre las alertas, sobre el ahorro, la inversión, etcétera. Así que muchas gracias por todo y bueno, y a invitarlos, como dices tú, a escucharlo, porque todo se relaciona finalmente. Así que todo esto se complementa y invitarlos a escuchar los otros capítulos y los que vendrán. Y los que vendrán. Muchas gracias y excelente trabajo, así que felicitar al equipo también. Muchas gracias.